Muy bien, muy buenas tardes. A ver, Marcelo Martorelli, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Estamos, para vos, querido Carlos, y para gracias. toda tu audiencia. Una gran alegría poder compartir Suena con un vos y poquito, con todos ustedes esta oportunidad. no, a vos. Estamos con Marcelo Martorelli, vamos a presentarlo nuevamente. Recién tuvimos una pequeña dificultad técnica, estamos estrenando equipo, así que vamos ajustando despacito. Él es un gran investigador, una gran persona, impulsor, fundador de la fundación, valga la redundancia, PEA, Paz, Ecología y Arte, un gran impulsor de la bandera de la paz, un gran conocedor del mundo interno, intraterreno. Vamos a ver si podemos diferenciar entre mundo interno, subterráneo, intraterreno, a ver si podemos esclarecer un poquito estos conceptos que a veces los mencionamos realidades diferentes con conceptos inadecuados. Escritor de varios libros, un gran impulsor y difusor de toda la sabiduría primordial a través de diferentes portales. erx.org.ar es uno de los portales, uno de los tantos portales a través de los cuales él ERS.org establece. solo, punto .ar no. Erx.org, ERS.org. bien. Y ahora en minutitos vamos a ver si podés compartirnos cuáles son los otros portales a través de los cuales podemos acceder a tu obra. También tiene un gran equipo. Ahí vi que se asomaba Nancy. Estamos a través del Zoom trabajando y estableciendo este diálogo. La Patagonia y Córdoba se están reencontrando a través de los aires de Radio Limón y de Sirius FM. Sé que hay un pequeño sonido, un pequeño que aparece, pero vamos a tratar de invito a los oyentes a que puedan hacer un trabajo como para acompañar esta puesta en el aire. Marcelo, gracias, gracias por volver, gracias por este reencuentro. No te estamos escuchando ahora, no está saliendo. A ver ahora, A ver, ¿está saliendo? ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, perfecto, Muy ahora sí. bien, ahora sí. Bueno, me Eh, alegro. Estamos con el 3548 50 16 14. Vamos a concentrarnos mucho en este diálogo, así que es posible que cuando terminemos y vayamos redondeando esta entrevista, vamos a poder leer los mensajes que ya están llegando y veo que ya están llegando. Así que muchísimas gracias a todos los que están acompañando. Sé que ha generado mucha expectativa la llegada de Marcelo Martorelli nuevamente a los aires de Radio Limón y de Sirius FM. Y quiero agradecerte porque siempre estás disponible toda vez que todos necesitamos tener tu palabra en estos nuevos tiempos. Muchas gracias, querido Carlos. Bueno, Por sinceramente favor. es un honor compartir con vos, con todo el trabajo de servicio maravilloso que estás haciendo junto a tu familia y junto a todo el equipo de ERC allá en nuestro amado Cerro Uritorco, así que en Capillá del Monte, Córdoba, para ubicarnos geográficamente y bueno, si querés, podemos dar comienzo a esta charla esperada tanto por vos como por mí. Así que bueno, vamos a compartir y a disfrutar y a soltar y a conectar lo más posible para poder compartir a nuestra audiencia lo que nos brote del corazón y de nuestra propia alma. Así que adelante. Arrancamos. Marce, nosotros Dale. estamos en una zona que se ha definido a través de los tiempos como un lugar que impulsa el despertar de la conciencia, un Sin lugar duda. que nos ayuda a reconocer que somos mucho más que este cuerpo físico, que este cuerpo, que estas emociones, que este cuerpo energético, pero de tanto mencionar el despertar de la conciencia, también estamos en una zona que a veces se vacía de contenido y del sentido más profundo que esta realidad, que este concepto tan cósmico viene a revelarnos. Ujú. La verdad que si me dijeran qué significa el despertar de la conciencia, me costaría encontrar los conceptos de este proceso, eh, y entonces te traslado esta pregunta. ¿Qué Perfecto. significa en estos tiempos actuales el despertar de la conciencia? Y si hay alguna metodología, si hay algunos pasos, si existen algunos tips para poder transitar este despertar cada uno desde su mundo interno, desde la autoobservación.
quisiera dejarte todo el tiempo del mundo para poder expresar y poder encontrar sentido y reencontrar y encontrarle una representación que nos toque el corazón para poder transitar ese proceso. Bueno, ¿Te maravilloso. parece? Sí, por supuesto, Carlitos, ni hablar. Bueno, mirá, es una pregunta profunda la que haces desde el lugar donde la haces y tu exigencia me obliga a mí a esgrimir, como decía el maestro, resortes insospechados de nuestra propia conciencia, ¿no? Y es decir, bueno, si tuviera que definirte qué sería el despertar de la conciencia en realidad, y de acuerdo a lo que hoy estoy experimentando y con toda la trayectoria bueno, que muchos conocen acerca de lo que me ha sucedido, yo te diría que es elevar nuestra vibración a un estado superior. Eso es lo número uno. Entonces, pero esto todo el mundo lo habla, pero queda en palabras, que es esto lo que, un poco lo que estás planteando. El tema es poder llegar a profundizar en qué es elevar nuestra vibración a un estado superior. ¿Ok? Todo el mundo habla del 3D, 4D, 5D, estoy en 5D, vivo 4D, vivo 6D, 7D, 8D. O sea, pero tenemos que entender primero qué es lo que nos está pasando a nosotros en nuestro mundo interno, ERX, mundo interno. ¿Ok? ¿Qué representa esa realidad interior profunda, real, autoconsciente? Para eso, para poder acceder a ese despertar profundo que debe producirse dentro de nuestra propia conciencia, vamos a delinear como 5 pasos. O sea, tranqui, vamos a hablarlo desde un lugar muy pacífico y muy totalmente autoconsciente. Que quiero hacer, siempre quiero entrar con esto, porque esto es la base. Es como decir, si no tenés los básicos, ¿vas a poder acceder a un nivel superior de conciencia? Te garantizo que no. Y pido perdón por lo que voy a decir, Carlitos, pero generalmente lo que pasa en capilla es eso. O sea, todo el mundo habla, los maestros, las luces, esto, lo otro, pero ¿cuál es tu trabajo interior? ¿Cuál es tu mundo interno real, profundo, de vos mismo? Por eso la clave, la primer gran clave para mí, por excelencia, de la cual yo la llamo como si fuera mi caballo de batalla en relación a todo el proceso de nuestra búsqueda de contacto con nosotros mismos, sería atenta observación volcado a lo que pienso, siento, digo y hago. Y me vas a decir, bueno, sí, dale, la de siempre, atenta observación. Le digo, es que si no te autoobservas, no hay crecimiento interior. Ah, pero yo me autoobservo todo el tiempo y me miro todo el tiempo, eso es lo que dice todo el mundo, ¿entendés? Y sin embargo, es exactamente lo contrario a eso. O sea, la autoobservación genera la real profundidad adentro de uno y es lo que te hace elevarte a esa nueva frecuencia vibratoria que finalmente quiero poner mucho el énfasis en ese punto, que es ¿qué sería elevar nuestra frecuencia vibratoria? Bueno, todo el mundo habla de elevar la frecuencia vibratoria. Si no te autoobservas y no tomas conciencia de tus miserias y de tus virtudes, tus miserias para generar una contraparte superior y exaltarlas, y tus virtudes para exaltarlas también. Si no tomas conciencia de esas dos cosas y no entendemos lo que significa atenta observación volcado a lo que pienso, porque ahí empieza todo. Dice, no, pero hay que sentir la vida, hay que sentir la vida. Sí, también, hay que sentirla también, pero primero tenés que autoobservarte, porque si no observas lo que pensás, jamás vas a descubrir lo que pasa en el cuerpo emocional. Por más que sepas que hay subplanos dentro del cuerpo emocional, violencia, pasión, sensualidad, sentimiento, primer cielo emocional, vida anímica, luz anímica, poder anímico, somos conscientes que existen todos esos subplanos en el cuerpo emocional. Pero ¿cuál es la realidad profunda de eso? Todo, nos llenamos la boca hablando de esas cosas. Si llegamos a decodificar emocionalmente algunas cosas, pero ¿qué es estar en atenta observación volcado a lo que pienso? ¿Tá? ¿Querés sentir la vida? Sentirla. Porque pasa mucho también que nos dicen, y bueno, pero hay que sentir, hay que soltar mucha cabeza, si no nos vamos al intelecto y todo eso. Sí, por supuesto que sí, claro que pasa también. Nos ponemos intelectuales, intelectualizamos todo, también es una realidad. Pero si no entendés cómo funciona el mecanismo pensante, jamás no vas a tener equivalentes en tu conciencia para poder comprender qué te pasa emocionalmente. Por eso primero
Va atenta observación volcada hacia lo que pienso, para poder entender cuáles son los mecanismos del pensamiento, por qué pensamos, qué es lo que pasa, qué es lo que pensamos. Antes que por qué pensamos hay algo antes, es qué estamos pensando ahora. En este momento que yo estoy hablando, ¿qué estamos pensando? ¿Qué piensa cada uno de nuestros oyentes en este momento mientras yo hablo? Lo que estás pensando, si lo logras autoobservar, te vas a dar cuenta, no, pero yo estoy pensando, no. Hay distintos niveles de profundidad en la autoobservación, en la cual cada uno de nosotros nos tenemos que dar cuenta que existe un observador dentro nuestro que puede observar lo que pensamos. Y ese observador es, como lo quieras llamar, yo superior, yo espiritual, yo discípulo, ponle los nombres que quieras a todo eso, el héroe, o sea, lo que quieras, desde el ángulo psicológico, desde el ángulo esotérico, desde el ángulo místico, o sea, haz lo que quieras, pero observa lo que pensás. Y en la observación volcada hacia lo que pienso, comienza el proceso de autoconocimiento de uno mismo, para conocernos. No, pero yo observo lo que pienso, yo sé lo que pienso, no hace falta que venga alguien y me diga que tengo que observar lo que pienso. Eso se llama ego. Y eso es el trabajo fundamental dentro de nuestro reconocimiento con nosotros mismos. Si no observamos lo que pensamos, nunca vamos a detectar qué es ego y cuáles son las voces del alma, o la voz del alma, como lo quieras llamar. Porque también hay distintas voces dentro del alma que hay que aprender a reconocer, de distintos aspectos de nuestro propio interior. Me metiste el alma, ya empezamos con las cosas raras. No, no, estamos hablando en serio. O sea, hay una gran diferencia. Tenemos que entender qué es la mente concreta, qué es la mente abstracta. Son dos niveles dentro de nuestra conciencia. ¿Qué pasa dentro de la mente concreta? La mente concreta la tenemos para saber cómo nos llamamos, a dónde vamos, cuál es nuestro número de teléfono, saber agarrar un vaso y ponerle agua. O sea, necesita la mente concreta que trabaja a través de la memoria. ¿Y qué pasa en la mente abstracta? En la mente abstracta se expresa el mundo de las ideas. ¿Cuál es la diferencia entre una idea y un pensamiento? Siempre damos el ejemplo de la lamparita, que es el más clásico. Vos ves una lamparita con el filamento. Bueno, el filamento de la lamparita es la idea, la luz que rodea toda la habitación. Es el mundo del pensamiento, la mente concreta. Por lo tanto, es la síntesis, los extractos, las ideas, las moralejas están alojadas en la mente abstracta. El alma opera en extractos, en síntesis. Ahí viene el Agni Yoga, el yoga de la síntesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es el yoga del alma? Vos tenés Hatha Yoga, primer nivel. Hay 4 ramas del yoga, las cuales son claves en este proceso. Hatha Yoga, yoga físico. ¿Ok? Trabaja con las famosas asanas para generar una conexión desde el ángulo solamente físico. No, pero el Hatha Yoga también tiene conexiones. Por supuesto que sí que las tiene. La tiene, pero depende del individuo y depende del que lo practique. Porque si te enfocas solamente en el cuerpo físico, terminás siendo otro materialista igual que todos. Entonces, ¿qué está pasando? En el próximo nivel tenés el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, que es toda la línea, por ejemplo, Sai Baba, para entender todo lo que tiene que ver con el darshan, todo lo que tiene que ver con la devoción en sí misma. Ese sería, que también estaría relacionado con el cuerpo emocional, por lo tanto sería el Bhakti Yoga. Después tendríamos el Raja Yoga, que es el yoga de la mente. Ahí viene la autoobservación que hablábamos recién, los cuales grandes maestros de la historia de todo orden han aparecido para poder dar lugar a esa conciencia que surge siempre de la autoobservación. Los grandes iniciados de la historia han sido profundos autoobservadores de sí mismos para poder dar ese nivel de conocimiento. Y finalmente el Agni Yoga, que sería el yoga del alma, el yoga del síntesis, el yoga de las ideas, el yoga de los extractos, el yoga del fuego, del sendero del fuego que radica en nuestra alma. Entonces empezar a entender cómo todo eso va a funcionar. ¿Por qué te hablo de los yogas? Para entender esos distintos niveles que hay dentro de nuestro propio interior. Podemos hablar un poco también del sendero del fuego para volver después a lo que es la atenta observación, porque si no tenés fuego, o sea, si no tenés prendido el centro sacro, hablamos de chakras ahora, si no tenés encendido el centro sacro, no vas a tener nunca fuerza de voluntad para hacer nada, y mucho menos para autoobservarte. Entonces te vas a observar un ratito y después nunca más nada. ¿Por qué? Porque no tenés conciencia sácrica, de lo sacro, de lo sagrado,
de lo trascendente, de lo que verdaderamente te transforma. El fuego está alojado en el centro sacro. Y si no tenés conciencia del centro sacro, nunca vas a... No, pero yo estoy del cardíaco para arriba trabajando. Vos estás muy involucionado, Marcelito. No, mirá, la historia no es así. Tiene que estar todo integrado y todo conectado. Si no abrís el centro básico para que se despierte el Kundalini y asciendas al centro sacro de manera totalmente consciente y entender que es el fuego de la energía sexual, si no entendés lo que significa eso, no hay evolución alguna y es todo cháchara. Entonces empezar a tomar conciencia de verdad de lo que hay adentro nuestro. Bueno, a ver qué siento, qué me pasa, cuál es la energía que se manifiesta en mi propio interior. ¿Qué significa esa corriente energética que sucede en nosotros cuando sentimos la energía sexual, por ejemplo? ¿Qué pasa? Se prende el centro, arranca, todo se despierta, el Kundalini, la famosa serpiente enrollada en el centro básico, asciende hacia el sacro. ¿Cuál es la expresión sintomatológica del centro sacro? Fuerza de voluntad, por ejemplo, para hacer las cosas. De ahí parte. Entonces ahí podemos empezar a ilustrarnos y empezar a comprender cuáles serían los distintos niveles del fuego dentro del centro sacro. Y te das cuenta que hay un fuego que quema las impurezas de nuestro propio interior, ¿ok? Que es, por ejemplo, todo lo relacionado fundamentalmente con el exceso de disfrute, si querés, de la energía sexual, o de la gratificación de los sentidos, si querés, porque estar enfocado solamente en eso, cuando hay una capa que subyace por encima de eso, que es el cuerpo etérico, arriba de esa energía existe eso, y hasta que no entiendas la lógica etérica, que es por lo que estamos hablando, que es esa reconexión con un nivel superior de vos mismo, no vas a comprender realmente lo que significa esa energía. Utilizar eso de manera consciente para poder ir ahí recién, bueno, a ver qué siento, plexo. ¿Qué estoy sintiendo? El sentir es el plexo. No, yo siento que amo. No, no existe. Fíjate, está utilizado, se entiende el concepto. Pero quiero ser muy preciso en eso, Carlitos. ¿Entendés? Que es, ¿quién siente? El plexo siente. El corazón ama. En el corazón no hay ni celos, ni posesión, ni deseo, ni nada de todo eso. Hay amor. Para que haya amor no tiene que haber nada de todo lo que acabo de decir. Todo lo que digo es parte del plexo. Entonces, empezar a darte cuenta de esa conciencia chácrica que hay que uno ir desarrollando por autoobservación, volcada hacia lo que pienso para empezar, después a lo que siento, plexo, después a lo que digo, laringio, pasando por el centro cardíaco, que es el filtro de la energía sexual. Y finalmente, tercer ojo para revelar lo que es la realidad, hasta poder percibir, presentir, la palabra correcta, Carlito, sería intuir lo que podrías devenir en el centro coronario. No podemos hablar de eso. No, 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 no. Por favor, entiendan lo que digo. No se puede prácticamente hablar de eso, porque no tenemos conciencia para hablarlo. En la aureola de los santos es exactamente la apertura del centro coronario. ¿Por qué le ponen la aureola a los santos? ¿Qué significa? Expansión de la conciencia de un ser iluminado. Entonces no podemos hablar de eso, no porque el coronario, no porque el laringio, no porque mi tercer ojo, todo ilusión, todo maya, Carlitos. ¿Por qué? Porque no te autoobservás de verdad, porque no abordás tus dificultades y tus miserias más profundas y las transmutás. Y mientras estés ahí vas a estar en la misma vibración de siempre, porque no lo cambiaste, porque te agarró un ataque de ira en casa, porque te peleaste con tu señora, porque te enojaste con los amigos, porque no sé, porque te tildaste por el sistema, un clásico en la actualidad, que todo el mundo está empezando a, entre comillas, despertar un poco con el sistema y quedan pegados en el sistema. Y todo eso es parte de la atenta observación volcado a lo que pienso. Entonces, todo sistema, te pones antisistémico, listo, ya está, olvídate de la espiritualidad. No es espiritual ser consciente de lo que pasa en el sistema o ser antisistémico. Eso no es espiritual, ¿eh? Espiritualidad es otra cosa. Es conciencia de quiénes somos. Ahí empieza otra cosa. Entonces la atenta observación, que sería la plataforma de la enseñanza, es observar lo que pienso.
para después tomar conciencia de lo que siento, para después tomar conciencia de lo que digo, para después tomar conciencia finalmente de lo que hago. Son 4 estados de conciencia que trabajan juntos, eso forman la conciencia. Entonces es entender lo que está pasando adentro de nosotros. Vamos a saltar a la segunda clave porque si no se va a hacer muy largo. La segunda clave sería conciencia de propósito. Tenés que tener un propósito, tenés que entender. Es el famoso, señorita, dame un pasaje. Vas al aeropuerto, señorita, dame un pasaje. ¿A dónde quiere ir, señor? No sé. ¿A dónde vas en la vida? No sé. ¿Cuál es el destino, el propósito de tu encarnación? No sé. Y bueno, el señorita debe un pasaje, ¿a dónde quiere ir, señor? No sé. ¿Te van a dar el pasaje? No, porque no sabes a dónde ir. Entonces se trata de definir en nuestra conciencia a dónde vamos, descubrir qué es lo que más nos motiva, qué es lo que le da ese sentido. Y fíjate que voy a utilizar otra palabra más, un concepto nuevo y muy profundo, más profundo de lo que creemos, aunque lo diga así, que es motivación aspiracional. Porque vos podés estar motivado, podés tener energía y sentir mucha emoción y tener mucho fuego en la vida, pero si esa motivación no tiene una actitud aspiracional, queda presa de ese lugar y de esa realidad. Por lo tanto, motivación aspiracional es la contraparte de toda motivación. Sin motivación no vas a descubrir tu sueño. Fíjate que te motiva. Lo que le da sentido y destino a tu vida es tomar conciencia de lo que te motiva y después elevarlo al nivel de la aspiracionalidad. ¿Qué significa? Transformarte en un aspirante a la luz, al conocimiento, a la sabiduría profunda del alma, que hay adentro tuyo, que está en tu propio interior. Entonces, segunda clave, primera clave, atenta observación, volcado a lo que pienso, siento, digo y hago. Segunda clave, conciencia de propósito. Tener conciencia exactamente de a dónde vamos, qué es lo que queremos en la vida, cuál es nuestro destino. Somos artífices de nuestro propio destino. ¿A dónde vamos? ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde querés ir? A ver, pero sé honesto, acostate con tu almohada y preguntale a la almohada para no decirte otra cosa, ¿ok? Y consultá con tu propio interior y fíjate a dónde vas, qué estás haciendo en la vida. ¿Estás perdiendo tiempo? ¿Cómo está tu calidad de vida? Tu calidad de vida es buena, es sana, es sagrada. No, bueno, yo soy vegetariano y cómo soy sano. Esto no, ser sano no es eso, nada más. O sea, es muchísimo más. Y lo más importante es ser sano en relación a tu realidad interior, a tu cuerpo emocional, a lo que pensás, a ver cómo está la línea de pensamiento. ¿Cuántos pensamientos negativos tenés por día? A ver cuántos pensamientos que no alinean. Pero si no te autoobservás, no lo vas a entender. Y eso es lo que produce, porque sabes que después de la segunda clave viene la tercera, que es conciencia del amor. Pero no hay conciencia del amor, porque creemos que amor es sentir. Y estamos muy equivocados. El amor no se siente, el amor ama. Quien siente es el plexo. Es esta diferenciación que existe entre yo te quiero y yo te amo. Son dos cosas totalmente diferenciadas. Una cosa es querer. Cuando querés, posees. Cuando querés, tenés celos. Cuando querés, y todo eso es plexo. ¿Te das cuenta? Cuando amás, no existe nada de todo eso. El amor se libera de eso. Es como la verdadera meditación, ¿no? La meditación trascendental, me concentro en una isla o en esto o en lo otro. ¿Entendés? O sea, la verdadera meditación opera más allá del yo. No hay un yo que medite, hay otra cosa que sucede. Otra cosa que viene y desciende y te toma. El amor es así. ¿Cuál es el lenguaje del corazón? La intuición. Entonces tenemos que abrirnos, abrir esa válvula intuitiva para poder dar lugar a eso, y eso va a poder presentir lo que el amor es en su propio nivel. Y acá nos metemos en un tema súper profundo que tiene que ver, ¿cuál es el propósito del amor, Carlitos? ¿Cómo el amor tiene un propósito? No, el amor es en sí mismo. Sí, tiene un propósito muy, muy profundo en su seno, la unidad. El propósito del amor es mantener la realidad unida, porque vivimos en dispersión permanente. Si te observas, vas a tomar conciencia de eso.
Un yo va para acá, otro yo de la personalidad va para allá, uno piensa una cosa, otro piensa otra, no hay una integración profunda en la personalidad, por lo tanto no hay ninguna plataforma que pueda conectarse con el alma y crear el famoso Antakarana, el puente que conecta la personalidad con el alma. Eso ni hablar, más vale no nos metamos ahí. ¿Y qué sigue después de eso? ¿Qué sigue después de eso? Una vez que tomás conciencia del amor, para no extenderme mucho en el tema porque tenemos muchas cosas para hablar ahí, conciencia de servicio, cuarta clave de la enseñanza. Tenés que tener conciencia de qué pasa cuando servís. Tenés que ser un puente de esa realidad, de ese amor que hablamos, que no puede ser atrapado por la mente, vamos a decir, y ni tampoco fíjate por la emoción, porque si no es emoción, y el amor es mucho más que emoción, está más allá, se puede expresar emocionalmente con un querer, pero eso es amor, no, eso es querer, vuelvo a repetir. ¿Ok? Y después la última clave de todas, que es conciencia de sí mismo. Ser consciente de quiénes somos, ser consciente de lo que está pasando, ser consciente de lo que sucede en nuestra alma, de la conexión que debe existir, de la interacción que debe haber en el mundo de las ideas. ¿Quién es el que razona? ¿Quién es el que asocia las ideas ahora mientras estoy hablando y me estás escuchando? ¿Quién está asociando las ideas adentro tuyo? Pregúntate eso. Ese sos vos, el que puede asociar ese mecanismo de ideas. ¿Cómo se produce esa asociación de ideas en la conciencia? Que se van desatando a medida de lo que vamos hablando. ¿Por qué aprendemos solamente a través del pensamiento y a través de la memoria? Hay otra manera de aprender, que es a través del reflejo, que es reflejar la realidad de manera directa. Yo ahora estoy charlando con ustedes y no estoy pensando en lo que digo. Fíjate que es directo. ¿Ok? No estoy pensando en lo que digo. Ah, estás canalizando. No, 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 eso no es ninguna canalización de nada. Yo no estoy canalizando a nadie. A mí mismo me estoy canalizando. ¿Te das cuenta? Se entiende lo que eso significa, pero es empezar a conocer a esa fuente, como solemos decir, que es la fuente en uno, que es esa conexión con el alma profunda. Bueno, esas serían las 5 claves, Carlitos. Gracias por haberme dado este tiempo eterno, ¿ok? Para poder dar esta plataforma, esta mínima plataforma, para que podamos entrar en los temas más profundos. Porque sin autoobservación, como dijimos, sin conciencia de propósito, sin conciencia del amor, sin conciencia del servicio y sin conciencia del sí mismo, no hay posibilidad alguna que eleves tu vibración. Todo lo demás es maya. Y pido perdón por ser un destructor a lo Krishnamurti. Pero para poder construir hay que destruir los viejos paradigmas. Y hay que ser totalmente autoconsciente. Y si no nos autoobservamos, eso no pasa. Por lo tanto, la autoobservación tiene que ser permanente, de todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y eso hay que como hacer ejercicios, como el forzudo hace ejercicios con las pesas, tenemos que hacer el ejercicio de nuestra conciencia, para que ese músculo se desarrolle y ese observador se encienda y se transforme en motivación aspiracional. Gracias, Carlitos. Marcelo, te agradezco mucho porque decís, estás describiendo un proceso tan profundo, con un nivel de simpleza, que solamente lo pueden hacer aquellos que lo están practicando y que lo han realizado en sus propias vidas. Con lo cual, más allá de las palabras y de los conceptos y de la claridad, también recibo la irradiación de alguien que trabaja sobre sí mismo permanentemente. Y creo que eso es lo que viene, ¿no? Más allá de que podamos desplegar grandes talleres para poder dar, compartimos lo que somos y compartimos ese estado de conciencia en el cual estamos y habitamos. Exacto. Por eso quiero agradecerte, porque no No, solo a estás vos. compartiendo una palabra, sino que estás irradiando un proceso personal. Gracias y Marce, gracias. desde Decime. en esas navegaciones, en esos viajes que has realizado durante este último tiempo al mundo interno, en forma permanente, ¿cómo percibís el estado de la humanidad, de la conciencia de la humanidad en torno a este proceso que estás describiendo y que tiene que ver con que cada ser humano se realice a sí mismo,
pero ¿cómo percibís en el cuerpo, en la conciencia de la humanidad este proceso que has descrito? Maravillosa tu pregunta. Bueno, estamos en un momento muy crítico en términos planetarios. Sabemos, ¿ok? Bueno, voy a decir algo, yo trato de no hablar de esto, pero voy a entregar, y esto va a ser acá, un poco de esto, que es, hasta que no tomemos conciencia de lo que está pasando en términos planetarios, muy rara, pero ¿cómo hacemos para tomar conciencia de eso? Autoobservación por cada vez lo que pensás, para trasladarlo después al proceso, en realidad a la conexión con el inconsciente colectivo de la humanidad para poder extraer una información real, veraz, como lo que me estás pidiendo, para poder decirte, bueno, ¿qué ves? ¿Qué ves, Marce, de lo que pasa? Bueno, yo te digo, geopolíticamente la humanidad en este momento con el conflicto de Ucrania es tremendo. El peligro que estamos, en el cual nos encontramos. Y eso es una realidad absoluta y no hace falta que hablemos de ese tema. Pero observen la secuencia. Y voy a tirar algunas cositas rápidas que ya las hablaron todos, ya las conocen todos, pero para que veamos. Evento 201 y después pandemia. Quien no sabe qué es evento 201, ponga evento 201, que sucedió 4 meses antes, 5 meses antes, una cosa así, o menos, ¿ok? Evento 201 y después pandemia. Se preparó todo el proceso del COVID antes que estalle todo eso. ¿Quién estaba a la cabeza de todo eso? Bill Gates, la OMS, etcétera. Conozcamos eso primero, entendamos lo que está pasando, entendando el nivel que no existe, y ya empezamos con la antivacuna y toda la boludez, basta, basta de eso. Entendamos lo que está pasando en otro nivel, en un nivel más alto. ¿Qué está sucediendo con la humanidad? ¿Por qué este sometimiento? ¿Por qué esta forma de meter miedo a través de la pandemia, que después ahora se transforma cuando se retira y se transforma en otra cosa que ahora es el miedo a través de la guerra? Sigue siendo el miedo, el factor común, Carlitos. Entonces, geopolíticamente, ¿qué está sucediendo? No porque Putin tiene razón, porque imagínate que te pongan en las fronteras con Norteamérica, que en México vos tuvieras, y entonces Estados Unidos no va a querer que tengan, vamos a decir, bases militares alrededor por un tema estratégico, geopolítico, y entonces Putin es el malvado, o Putin es el bueno, o Biden es el malvado, o Biden es el bueno, que es lo que nos quieren pintar. ¿Entendés? O sea, observen eso, son dos grandes impostores. Todo esto está craneado, perdón la palabra que utilizo para que lo entendamos, está craneado de cráneo, de memoria física, de memoria tangible para lograr un propósito en la conciencia humana que está atrás de lo que no vemos. Entonces viene la presión a través del miedo, presión, más miedo, a ver si despierta la humanidad. Yo observo eso. Se está presionando geopolíticamente ahora a través de la guerra para dar un lugar nuevo y para salir del número 2, para poder ir al número 3, que se levante de las polaridades. Mira, el nivel de desinformación, los medios masivos, permanentemente bombardeando cosas distintas. Depende de qué lado está el que lo expresa o de la línea editorial que baja del que lo expresa, dice una cosa o dice otra. Los rusos tienen razón, Putin tiene razón, porque si te pasa esto a Estados Unidos, ¿qué haría Estados Unidos? Lo mismo que Coso, entonces, ¿para qué se mete Estados Unidos, la OTAN, el proceso de incluir Ucrania, no incluir Ucrania? Todo eso, entiendo todo geopolíticamente lo que está pasando, pero nada de todo eso es Marce, importante. Sí, decime, te hago una consulta, lo disculpa que quieras. la Sí, interrupción. por ¿Es favor. posible en este mundo y en esta experiencia de tercera dimensión salir de la dualidad? Sí, es posible, pero necesitamos autoobservarnos para eso, si no, no Bien, salís. pero ¿es posible y es un eslabón dentro de la tercera? ¿Podemos Hay un vivir eslabón, sí, fuera de señor. la dualidad Mirá, en tercera dimensión? perfecta tu pregunta y te lo explico así con la mano, mirá, te lo explico con la mano. Existen los reinos de la naturaleza, mineral, vegetal, animal, humano, tenemos 5 dedos, habrá un quinto reino de naturaleza, reflexionalo. Y ahora va a la respuesta a lo que estás preguntando. ¿Existen procesos intermedios entre reino y reino? Sí, por supuesto. ¿Ok? Entonces es entender que hay un proceso intermedio entre el humano y el divino.
¿ok? Ese proceso intermedio es la autoobservación. Si querés el humano, si querés hacer lo mismo con las 5 dimensiones, del 3D al 4D, ¿habría un proceso intermedio? Sí, hay un proceso intermedio. ¿Cuál es? La autoobservación, el conocerse a uno mismo, el conocimiento de sí mismo, que es el propósito de la autoobservación. ¿Ok? Pero si no nos conocemos, no hay forma alguna de elevar la frecuencia vibratoria. Y todo lo demás, si todo lo llenábamos la cabeza, las canalizaciones, esto, lo otro, nada. Metete en las miserias, fíjate lo que te pasa, fíjate cómo vivís, qué calidad de vida tenés, cuánto pensamiento negativo tenés, cuántas emociones negativas tenés, y ahí va a estar la verdadera milanesa. Bien humanamente te lo digo. Porque es eso. Entonces, ¿cuál es la clave de la vida? Transmutar al yo, transmutar el ego y darte cuenta que es todo ego lo que te pasa. Cuando te das cuenta que es todo ego, listo, y esto es lo que le pasa a la humanidad, en términos de inconsciente colectivo, si querés. O sea, el ego de la humanidad está totalmente exacerbado a niveles increíbles. Que es lo que está pasando, por ejemplo, ahora entre estos dos bandos, que fueron los dos bandos de siempre. Hay un tema, por ejemplo, hay un tema que escribió Sting en el año 1985, que se llama Russian, ¿ok? El cual explica perfectamente qué es lo que estaba pasando en ese momento. No aprendimos nada, Carlitos. Estamos en el 2022. En 1985 vos aplicás lo que decía Sting en el tema Russian, buscalo traducido, subtitulado en español en YouTube, y vas a ver que lo que dice es increíble y es textual a lo que está pasando hoy. Russian con doble S, ¿ok? Y es de Sting el tema. Es increíble, increíble lo que produce tomar conciencia de eso. O sea, ¿cuántos años pasados desde 1985 al 2022? ¿Ok? ¿No? Más de 20 años, Cerca de más. 40 años, Casi, claro, claro, más. Por eso, claro. ¿entendés lo que te digo? 30 años, fíjate, no aprendimos nada, la humanidad no aprendió, no creció. ¿Cómo no crecimos tecnológicamente? Crecimos en esto, internet, esto, lo otro. No, internamente crecimos. Observemos eso. Ahí está lo que vos decís, lo que vos preguntás. ¿Existe un proceso intermedio? Sí existe. Ok, pero somos muchos, pero hay conscientes pocos. Te tengo que decir esa triste verdad, porque la conciencia implica mucho trabajo, mucho esfuerzo y no tenemos ganas de laburar internamente. Marce, esa masa crítica necesaria siempre Tenemos, funciona para los cambios. En los exacto, procesos de evolución, de desarrollo y de crecimiento, se necesita de una masa crítica. absolutamente. Me gusta Con más lo llamarlo cual, a resonancia ver, mórfica, ¿viste? Como lo explica Sheldrake. claro, Me gusta más claro. como contraparte, pero está bien para que lo entienda el público, ¿ok? Sí, 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 La sí, masa sí. crítica es esa resonancia mórfica. Sin esa resonancia mórfica no hay manera de que pase ningún cambio, pero necesitamos nosotros, para eso estamos haciendo esto, ¿no? Compartiendo esto, para que tomen conciencia y tomemos conciencia de que si no cambiamos nosotros, el mundo no cambia, sé el cambio que querés ver en el mundo, decía Gandhi, ¿no? Entonces, bueno, eso, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Quiero ver esos cambios. Quiero que el gobierno, quiero que esto, lo otro, que Cristina, que Macri, que seguimos con la dualidad, ¿ves? ¿Te das cuenta? Mirá lo que pasa en nuestro país. Hiperinflación, al recontrapalo por encima de todos los demás países del mundo. ¿Cuál es la elección? ¿Qué decía Parravicini? La Argentina vivirá en chico lo que demás países vivirán en grande. ¿Ok? Entonces, primero, somos un experimento. ¿De qué? De la elite. Y entender eso, pero eso lo tenemos que entender, eso es lo básico. Eso es espiritualidad, no, eso es tener conciencia 3D, si querés, para que lo entendamos con el tema del 3D. ¿Ok? Es tener conciencia que es de acá, es terrestre. Eso es lo básico, pero si todavía no llegamos a darnos cuenta, porque sigo involucrado con esto, con el sistema, comprando la lógica del sistema, comprando el tema mediático del sistema, que es lo que hacen ellos de utilizar los medios masivos de comunicación. ¿Para qué? Para someter a la población a sus designios, con todo este proceso de desinformación profunda que hay en la humanidad. Eso es una de los grandes, yo te diría, para mí, a mi manera de ver, mi querido Carlos, la desinformación
o sea, el fake news que opera a través de los medios masivos de comunicación es una de las grandes dificultades de la humanidad, si no la más grande. ¿Por qué? Porque está totalmente a merced de la élite. Y la Como quieras llamarlo, información genera formas. La exacto. información tiene que ver con el campo morfogenético. Por supuesto, claro, Carlos, La es que ahí des- está. ¿Qué estará generando la desinformación, ¿no? En el Exactamente. campo, En el campo, claro, imagínate, en el mundo de las ideas, confunde, genera confusión, eso genera, Carlos. claro. Y eso es lo que quieren ellos, que estés confundido y no sepas para dónde ir. ¿Y en qué te transformás? En una oveja, en un borrego. Eso es lo que quieren. Que no Marcelo, enten... frente a tanta confusión Sí, externa, frente a tanta desinformación eh, dirigida, no es una cuestión eh, que no esté armada con inteligencia. El mundo, digamos, la única escapatoria es ir hacia adentro. no hay otra No como salida. proceso de escapatoria, sino como proceso para poder encontrar certeza y sentido. Exacto, no hay otra salida. No hay otra salida. No existe otra salida. Es que El fíjate mundo que interno todo, nos convoca. exactamente, el llamado de la tierra interna. ¿Te suena? Claro, ¿Entendés? ujú, O sea, claro, la tierra interna dentro nuestro, porque jamás, claro. como escribí, jamás vas a entrar en la tierra interna como vos te lo imaginás, en las ciudades subterráneas y todo eso, o si querés ciudades etéricas, que todo el mundo habla de como una ciudad etérica, y pido perdón por eso. En este momento de mi vida lo siento prácticamente casi ridículo lo que se plantea en relación al tema. Porque tiene que haber una conciencia que se eleve en el nivel que tiene que estar eso para poder hacerlo. Mira, te voy a dar una primicia de una nueva información. 2.800 kilómetros hacia adentro, hacia la Tierra interna, si vos bajaras con un descensor 2.800 kilómetros hacia adentro, en la Tierra entera, si vos bajas con un descensor o en una nave o en lo que quieras, cualquier ser humano de la superficie, cuando llegás a los 2.800 kilómetros te desvaneces automáticamente. ¿Por qué? Porque comienza la Tierra interna etérica. Y nadie está preparado para eso. Tenés que ser un iniciado de tercer grado para poder entrar en Shambhala, por ejemplo, que estaría en el centro de esa realidad, en la tierra interna. Hay un montón de cosas nuevas, profundísimas, que no tenemos ni idea que están sucediendo en el planeta, que ya van a ser reveladas muy pronto. Pero están pasando cosas muy importantes. ¿Y por qué? Porque nada construido en la superficie, ninguna nave, ni ningún cohete, ni nada que se te ocurra, puede vivir una realidad que esté por encima de la materia, que es una realidad etérica. Por lo tanto, tiene que haber una preparación. No, pero yo soy esto, yo veo, no sé, leo los archivos acásicos, veo esto, veo lo otro. Olvídate de todo eso y ocupate de abordar tus miserias primero, porque lo que vas a estar viendo es todo maya, es todo tu plexo, es todo lo que vos crees que es, lo que te gustaría que sea, pero no es la realidad. En realidad es tomar conciencia de lo que está pasando ahora, lo que estábamos hablando recién con Carlos. Tomar conciencia de eso. ¿Qué pasa? Pará, ¿no te das cuenta? Son dos grandes impostores. O sea, no puedo entender en mi mente, ok, toda la vida fui un pacifista, pero no puedo entender en mi mente, y es verdad, son palabras de un pacifista si quieres verlo así. ¿Por qué? Porque viví mucha violencia de chico, por la dificultad de mi familia. Entonces entendí, por eso después terminé creando una fundación de paz, porque entendí, sé de primera mano directa, a mí nadie me puede venir a decir qué es la violencia familiar. Pero ¿qué pasa? Al entender eso me doy cuenta, la contraparte, el grito ahogado que me salía adentro, que me despertó esa violencia que me tocó recibir junto con mis hermanos y mi madre, vivimos esa realidad. Y el grito ahogado que decía, papá, la historia no es así. Y yo te digo a vos, papá, la historia no es así. No es lo que crees. No compres la violencia, no compres la guerra. ¿Qué pasa con toda esa gente de Ucrania? Decímelo, Carlitos.
¿Qué pasa con toda esa gente que tiene que emigrar y salir de su país, que se rompieron toda la vida para poder tener una casa como vos, como yo, personas normales, personas de a pie? ¿Qué pasa con esa gente? No importa. Importa expandir el territorio, misiles, destrucción total de todo, destrozar las vidas de todas esas personas, ni hablar las muertes, ni hablar. O sea, directamente, entonces, eso no se puede permitir ya más. ¿Por qué pasa todavía? ¿Por qué no nos damos vuelta y empieza todo eso? Ah, pero te estás transformando en un revolucionario, Marce, no, revolucionario de la conciencia, evolución. Eso es lo que toca ahora. La revolución a través de las armas y de la violencia terminó hace rato, entérense. Señores que les gusta promover la guerra, señores que están a fin de la guerra, entérense que terminó hace rato. Es vieja la guerra. El update es la paz. Y lo grito, Carlitos. Es entender que si no aprendemos a vivir en paz, ¿que eso qué significa? Necesitas autoobservación. Porque si no tenemos los dirigentes que tenemos, ok, los pueblos tienen los dirigentes que tenemos, que merecen, ¿no? Dicen. ¿Por qué? Porque los pueblos no estamos atentos. ¿Por qué? Porque nos desconocemos. ¿Por qué? Porque no nos dan educación. ¿Por qué? Porque, bueno, toda la cadena. Miren lo que pasa. Entonces, bueno, ¿podemos hacer ese salto? ¿Se puede? Volviendo a tu pregunta, del 3D al 4D, claro que se puede. Pero ¿cuál es la forma? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el sendero? Observate, no hay otro. Para mí no hay otro. Yo no encontré otro mejor. Si alguno sabe otro sendero mejor, por favor que me lo diga, me hago de ese. Que me lo cuente, que me Marce, hago de ese. Sí. en este proceso, más tempranito en la charla, bueno, por un lado tuvimos una hermosa charla de preproducción, ahí que hubiera dado para continuar, pero mencionaste en esta charla aquí al aire a Benjamín Solari Parravicini, y Argentina, tierra bendita. Sí. Cono Sur, faro del mundo. Neuquén. Bueno, Neuquén. Ahí lo No tenés atrás quisiera mío. claro, ahí lo estoy observando y me estoy yendo desde esas montañas hasta estas, pero bueno, en Tremendo. un proceso de síntesis, ¿no? Sí. ¿Sentís que el propósito del Cono Sur, el propósito de la Argentina, el propósito de Neuquén, si querés también, Neuquén y Córdoba, se- y Córdoba, obviamente. se Ambos, cumple a pesar nuestro? a Digamos, pesar si nuestro. nosotros, a pesar nuestro, A pesar es decir, nuestro. El plan es el el plan. propósito, el El plan es el plan. plan. El plan es el plan. Ahí El plan está. está armado. Si no sos vos, será otro. Bien, Si no sois vos, si no soy yo, será otro. El que serán tenga que otros. ser, Bien. el que se autodesigne embajador de esa realidad y se reconozca a sí mismo. La magia del Uritorco, la magia de los terrones, la magia que puede haber en el Valle del Silencio. ¿Qué pasa con todo eso? Pero ¿qué es lo que verdaderamente en profundidad te enseña? Después de tantos años, todos conocen mi proceso, estuve con Acoglani, no hace falta que explique lo que es. Con Marce Albala en el 86 y por supuesto de la mano del maestro Yaco, el maestro Yaco Albala. Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Hay algo muy grande, Así, una gran oportunidad que hay, por ejemplo, en el Uritorco. Gigante, porque se hizo conocido y logró tener albedo, palabra mágica que esgrimía Saquem, la importancia de tener albedo. Bueno, el albedo que tiene el Uritorco en Argentina, no hay nada que lo supere. ¿Por qué ¿podés describir y explicar ese concepto? Sí, cómo no. Hay dos formas de explicarlos. La explicación científica sería la siguiente. ¿Cuánto un elemento puede recibir la luz y refractarla? ¿Con qué intensidad la puede refractar? El elemento que más puede recibir y refractar la luz con mayor intensidad, que tiene más de un 90%, es la nieve. Eso es albedo científicamente hablando. E internamente, que sería la segunda, es la segunda fase de la obra alquímica. Negredo, Albedo, Rubledo. ¿Ok? Ahí tenés los tres niveles evolutivos de la alquimia.
Negredo, al Negredo, el Negredo abarca hasta el grado, por ejemplo, por decirlo así, dentro de la masonería de la luz, no la masonería negra, sino la masonería blanca, vamos a decir. Dentro de la masonería blanca, hasta el grado 31 es Negredo. Todo eso es purificación de nuestro propio interior, que es purificar nuestro Negredo, nuestra oscuridad. El albedo abarca solamente un grado, 31 y 32. Y el grado 33, que es el grado del gran maestre, el último grado, es el rubledo. Es el negredo al negro, el albedo al blanco y el rubledo al rojo. Tenés negro, blanco y rojo. Los tres niveles de la magna obra de la alquimia, o sea, de la búsqueda del logro de la piedra filosofal, del hormus eterno, que es el oro monoatómico, sintetizado en niveles de una conciencia inimaginable para nosotros, que puede dar incluso hasta la inmortalidad, se sabe. Investiguen en la alquimia sagrada profunda. Sí, seguimos. No, Decime, Marcelo, Carlito. mientras te escuchaba estos 31 grados de purificación, no podía dejar de pensar en el agua, cuando vos mencionaste la refracción, el reflejo que se produce en la nieve. Se ve que por algo somos agua y que tiene que ver con un origen cósmico, No, no necesariamente y exclusivamente con un origen terrestre. ok, ¿Puede ser? absolutamente. No estamos Bueno, ahí, pero no no, sé cómo podemos decir podrías. algo. No, 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 no podemos decir Bien, algo. bien, Podemos bien, decir algo de eso. bien. ¿Podría el agua constituirse en otra dimensión, no en esta dimensión física? Tiro la pregunta para reflexionar. ¿Podría el agua brotar de los agujeros negros en el espacio? Te los dejo para que reflexionen. ¿Podrían los planetas desarrollar algo equivalente a eso en su interior para dar lugar y venir de otra dimensión, para dar lugar a un agua que trasciende, que viene de otro estado de conciencia, o sea, de otra dimensión y se materializa en 3D en esta? Para reflexionar, nada más. Digo, investiguen. Los En este últimos... proceso que vos, Sí, sí, por favor. perdón, No, en no, no, este no, proceso que vos nos has descrito de la autoobservación, me nace la necesidad y la reflexión de autoobservar nuestras aguas internas, nuestras emociones. nuestras emociones. El agua es el símbolo de lo emocional. La Atlántida, Claro, vamos a hablar un poquitito de eso, vamos a dar un pequeñito rasgo de eso. La Atlántida por favor. fue hundida ¿por qué? ¿Qué hundió a la Atlántida? El El campo cuerpo, emocional, el cuerpo emocional planetario. claro, O sea, claro. nos hundimos en las aguas, la famosa película de cuando éramos chicos veíamos, que se la recomiendo a todo el mundo, me imagino que la mayoría la vio, La historia sin fin, el caballo Artax, que se está hundiendo en el pantano de la tristeza. ¿Qué significa el pantano de la tristeza? Se está hundiendo en las aguas, se está hundiendo en las emociones. Y él le pide que confíe en él. O sea, que es nuestro cuerpo emocional hundiéndose en el pantano de la tristeza, en el pantano de la ira, en el pantano de la violencia, emociones. En el pantano de la pasión, en el pantano de la sensualidad, en el pantano del deseo. Nos hundimos en esos pantanos internos. Y él trata desesperadamente de salvar al caballo, que es su propio cuerpo emocional. Que salvarnos de ahogarnos en esas emociones, Carlito. Porque nos terminamos ahogando en las emociones densas. Ahora, podemos transmutar esas emociones, podemos irlas a buscar conscientemente desde el observador y tomar conciencia de eso y elevarlas a un nivel superior y cambiar la vibración de nuestro cuerpo y de nuestra mente y principalmente de nuestra conciencia para poder empezar a vislumbrar lo que sería entrar en un nivel superior de conciencia, y ahí sí podemos empezar a comprender lo que es la realidad etérica. No es ver lucecitas de colores en el Valle del Silencio, en Capilla, ¿eh?
Eso no es ver, comprender y tener conciencia etérica. Por eso te dije, si pasás los 2.800 kilómetros de profundidad de la superficie que tiene la corteza de la Tierra, en donde termina el 3D, ¿qué pasa ahí? Hay otros 4.000 kilómetros más. ¿Qué pasa ahí? El radio de la Tierra es de 12.900 y pico, más o menos se calcula. O sea, ¿qué pasa ahí? Perdón, el diámetro. ¿Qué pasa ahí? Marcelo, dos cuestiones Sí, que me surgen a partir de escucharte. sí. Y hay un silencio entre los oyentes, hay Ujú, una expectativa, un silencio, una observación de lo que está sucediendo ujú. que te quiero agradecer. Voy No, por recibiendo favor. los mensajes, Ujú. la gente no sabe ninguno sabemos qué preguntar, pero voy a tratar de interrumpir lo Pero, menos que pueda. por favor, Sé que adelante, adelante. nos queda media hora ¿Ok? Sí, sé sí, que sí. Sí, tenés sí. otra Eh, actividad, otra tarea. sí. Eh, ¿Has estudiado? Algunos dicen que tenemos un agujero negro en nuestro propio corazón. Y otra vez, esa búsqueda, eh, porque el mundo subterráneo, los reinos de afuera, el Erx externo, Shambhala en el otro lado de las montañas, nos ha llevado siempre para afuera. Y el gran desafío, más allá de que las enseñanzas primordiales nos dijeron, obsérvate a ti mismo, conócete a ti mismo, Exacto. permanentemente nos lo dicen desde siempre. Desde siempre, pero no aplicamos. Pero esta observación, Sí, sí. estos hallazgos supuestos que la NASA está realizando de Ujú, agujeros negros en el corazón mismo de nuestra galaxia, en el centro de ujú, nuestra galaxia, ujú. nos remite también al centro de nuestra experiencia humana, que es nuestro propio centro cardíaco. ¿Tendremos ahí un agujero negro? Probablemente que sí. Probablemente, Mirá, probablemente. te diría que indudablemente eso existe en nosotros, ese sol interno existe en nosotros. Con lo cual ¿Existirá? Sí, decime, decime, somos, somos el gran misterio. sin lugar a dudas. El misterio de los misterios, entre los misterios, es uno mismo, ¿no? O sea, descubrir el misterio de la creación es totalmente clave en nuestro proceso de evolución. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso si todavía nos enojamos, si todavía tenemos ataques de ira, si todavía tenemos malos pensamientos, si todavía tenemos emociones, nos hundimos, como decíamos recién, en las emociones antiquísimas que seguimos cargando kármicamente por errores del pasado, de otras generaciones, y seguimos cargando con eso. Y eso genera una cultura, y esa cultura impacta en nuestra conciencia, y después tenés que desandar todo el camino, ni hablar a nivel académico. Ya Con es lo cual todo nos prácticamente remite a vergonzoso. nosotros. Todo nos Todo, remite a nosotros. no hay otra alternativa. Sin el mundo interno, yo lo escribí hace muchos años, sin el mundo Claro. interno no hay manera de entrar a la tierra interna. Es todo chino. Perdón, está mal lo que No, digo no, porque no. no tiene nada que ver, pero entiendan lo que digo. Es un cuento chino, así lo voy a explicar bien. ¿Entendés? O sea, te estás autoengañando, pero con seguridad total. No lo vas a querer aceptar y ese es el proceso de tu ego. Aceptar que lo que ves no es real, porque es pasar físicamente a un estado etérico. Y eso no es el cuerpo astral que se desprende y flota y navega. Todo eso no es. Te lo garantizo que no es. Vengo de vivir cosas muy fuertes, ¿ok? Creo que todos lo saben. Estuve al borde de la muerte y estuve en coma, no sé, 40 días más o menos aproximadamente. Y me pasaron cosas muy profundas ahí, en donde me di cuenta que todo eso no es, que es otra cosa, pero pero está en otro nivel, en otro estado de conciencia. Entonces es pasar físicamente de este estado a una realidad etérica, como lo que se dice de los portales dimensionales, Carlitos, ¿entendés? Que existen en la Tierra y te llevan a otro estado de cosas, pero etérico. Y es prácticamente incomprensible para la conciencia 3D. No lo puede comprender.
porque no tenemos la expansión de conciencia suficiente para abarcar esa realidad áurica que está en otro estado de cosas. No, pero yo sé lo que es el aura. Sí, sabés lo que es el aura teóricamente, pero no lo tenés experimentado, te lo garantizo, porque si no ya estarías en el otro lado. Como yo ya estaría en el otro lado. Tengo la intuición de lo que puede ser eso, y me tocaron vivir cosas que están en relación a eso. Pero todo lo que se dice es todo, hay un acercamiento, está bien, es una antesala, pero no es lo real. Lo real es de otro orden. El cuerpo etérico existe, la realidad etérica de Shambhala existe. Shambhala existe en la tierra interna, pero en nuestra propia tierra interna, en nuestro corazón, y también en la tierra interna de la tierra, más allá de 2.800 kilómetros de corteza, y está más cerca de lo que se imaginan. Marce, entre la tercera y la realidad etérica Sí, existen eslabones, ¿no? sí, Que nos van acercando y nos permiten es el, pro- vislumbrar, ¿no? Algo de la otra realidad. por supuesto que sí. ¿Qué nos Pero sí permite? o sí, Sí o sí, perdón, perdón. No, 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 vos, perdón. no, Decime. que sí o sí nos remite hacia nuestra propia interioridad, hacia nuestra Siempre. propia autoobservación, Todo. hacia nuestra propia revelación. Sí, Somos claro. los que debemos ser revelados a nosotros mismos. Qué bárbaro lo que decís, maravilloso, Carlitos. Totalmente de acuerdo. Es una autorrevelación. Te revelás a vos mismo quién sos y empezás a darte Claro, cuenta cuál es tu lugar en el plan y empezás a trabajar conscientemente por eso. Y estás en el lugar claro, que tenés que estar y sos feliz en ese lugar. Y esa felicidad te va a llevar un éxtasis y ese éxtasis te va a conectar con tu realidad más profunda que es tu esencia. Y ahí va a empezar otra realidad. Es el claro. presentir de tu propia existencia. Aprender a vivir ahí. No es hablar de la existencia, es vivir en la existencia, que es muy diferente. Porque se ha hablado muchísimo acerca del existir, ¿no? To be or not to be, that is the question. Bueno, por eso, ok, o sea, se ha hablado mucho de todo eso, pero otra cosa es vivirlo. Esos grandes iniciados de la historia lo vivieron, lo experimentaron y lo comunicaron y dejaron sus huellas para que nosotros las sigamos esas huellas. Tengamos la humildad de aprender de ellos, ¿no? Y de no crearnos maestros cuando todavía no aprendimos a ser discípulos. Es muy complejo el sendero del discipulado. Y ni hablar el proceso iniciático, que todo el mundo se llena la boca de iniciación y pido perdón, pero es así, no tenemos la menor idea de lo que es. Podemos presentir, intuir, como te dije antes, es exactamente lo mismo. La revelación iniciática real es en otra dimensión, no es en esta, no es en el plano físico. El plano físico es un portal hacia lo otro. Tenés que encontrar esa puerta y esa puerta está dentro tuyo. Y vos poder abrir ese portal desde tu interior, porque lo abriste adentro de tu propio interior y eso después lo vas a poder manifestar en el plano físico. Y entonces sí, vivirás y estarás en otro estado de conciencia. Ex no existe, entonces Marce, sí existe en tu interior. Lo escribí, encontrar adentro tuyo, como dice Carlitos, y vas a ver cómo va a empezar a acercarse la posibilidad física de esa realidad. Pero vas a tener que trabajar muchos años para que eso se exprese en los términos físicos que soñás. Porque tenés que autoobservarte, y tenés que conocerte, y tenés que entender que no es lo que crees. Tenés que romper esos viejos paradigmas espirituales que tenés para pasar a otro estado de conciencia de cosas. Y estoy hablando de paradigmas espirituales que tienen, o sea, doy por sentado que los paradigmas sistémicos ya están rotos cuando digo eso. Doy por Claro, sentado. No quiero perder el tiempo hablando de claro, eso. claro. Para mí es perder el tiempo hablar de eso. Sí, 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 Para mí sí. en lo personal. Y esto no significa que otros lo hablen y que esté todo bien. ¿Entendés? Porque hay otras personas que lo necesitan, lo sé. Pero para mí, en lo personal, es perder el tiempo. Yo necesito dar esto, que es mi último descubrimiento de mí mismo, que es lo que está pasando y lo que me está pasando. Bueno, eso, es eso. ¿Sentís que energizamos toda vez que hablamos del sistema y nos ponemos como antisistemas? ¿Estamos energizando aquello que no nos está cerrando internamente? ¿Le estamos dando entidad?
Qué bien lo que decís. Totalmente de acuerdo. O sea, le estás alimentando esa realidad. Yo me imagino el Es tamaño lo que ellos inmenso quieren. Es lo que claro, del ellos... egregor del Del barbijo, egregor. por ejemplo. Oh, imagínate. Claro, Ya está. me imagino de tanto Bozal. combatir, El bozal, es claro. ponernos el bozal a todos. La palabra bozal es perfecta para eso. Es ponernos el bozal, no hables, no te comuniques, no estés con el otro, no te fundas con el otro, divide y reinarás. Milenario, ¿entendés? Es Pero imperialista al final, máximo. Y no soy zurdo, claro. ¿eh? Porque No, es no, no, la no, no, otra no, no se engaña. trata Por eso de las digo, porque dualidades. decís imperialista, es zurdo. No, 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 todo No, lo no, no, contrario a los zurdos. O sea, también entiendo, entiendo que los dos son dos grandes impostores. Yo ya tengo la entiendo. conciencia total de eso, de esa realidad. Capitalismo, Claro, zurdismo es lo mismo. no es ni uno ni dos. Nada, ni el uno ni el Bien, dos. Es salir de bien, esa dualidad para entiendo. descubrir por primera vez el número tres. El maestro Bueno, decía siempre, el río golpea en sus orillas para descubrir su salida eterna hacia el mar. Esa es la verdad. El río golpea en sus orillas, polaridades, para descubrir su salida eterna hacia el mar. ¿Qué estaba diciendo el maestro? Salir al océano bueno, de la existencia, al océano de la originalidad. Pero bueno, es eso, ¿no? Son cambios muy profundos en la conciencia que se establecen y se dan. Y bueno, en mi caso, al haber estado al borde de la muerte, me dio una conciencia del vivir por haber casi haberme muerto y valorar, reconocer, valorar y agradecer a través de tres grandes valores que me dio estar 5 meses en la clínica internado con traqueotomía por lo que me sucedió, o sea, entender, salir del respirador, no te imaginas el trabajo interior que significa. Y todo lo que me pasó en la clínica, haciendo reuniones profundas, de golpe con siete kinesiólogos alrededor, yo haciendo bicicleta y 7 kinesiólogos charlando acerca del despertar de la conciencia, hablando esto. Y yo haciendo bicicleta en el gimnasio de la clínica para recuperar y poder volver a caminar, porque tuve que empezar de nuevo. Bueno, sigamos. Dale, Carlito, vamos, que nos quedan 20 no, minutos. Marce, nos quedan unos minutos, pero Lo que eh, quieras. Si hay, ojalá si hay podamos tener un reencuentro al aire, pero, porque pero la con... gente está pidiendo, necesita metabolizar, necesitamos, perdón, me incluyo, metabolizar, pasar por adentro, pasar por nuestro corazón todo lo que estamos escuchando Sí, para animarnos a hacerte alguna pregunta en algún momento. pero con todo gusto, Por ahí un próximo encuentro nos va a venir muy bien. Te Sí, quiero dale, consultar, dale, adelante. mucho se está revelando, viste que cuando empiezan los medios de comunicación a hablar de determinadas realidades es porque Sí. seguramente se ha avanzado o algo está viniendo. Y en esta realidad subterránea, interna, intraterrena, en esos conceptos que en algún momento me gustaría poder definir, Ujú. para poder hablar con propiedad Sí, ok. y nominar lo que corresponda, lo que corresponde. La Antártida, Sí. en este momento, eh, ¿qué nos está revelando? Los hielos congelados de la Antártida están dando lugar a qué verdades que nos puedas compartir. Sí. Y son los milenios que hablan de por sí. No sé, yo tuve la oportunidad de estar en el Perito Moreno con mi señora cuando cumplimos 30 años y un grupo de amigos. Fue algo increíble ver la energía que había ahí arriba, caminar por el glaciar, entender lo que significa ese voltaje, la conexión de cercanía La conexión de cercanía con nuestro origen. con nuestro origen, con ellos. Ahí se está más cerca que nunca. Polo sur, polo norte, pero por los polo sur aún más en este momento, como bien lo dijiste. La Antártida oculta misterios insondables para nuestra conciencia.
que están esperando dormidos, como duerme el Kundalini en el ser humano, y no despierta, duerme el Kundalini planetario, pero en algún momento despierta. ¿Qué lo despertará? ¿Qué activará el Kundalini planetario? ¿Qué hará que que los hielos y los cielos revelen esa realidad? ¿Qué está oculto bajo esos hielos? ¿Qué revelaciones profundas nos están esperando? Se han observado pirámides, se han observado cosas increíbles. Conozco de detalles profundos de otros sucesos y de otras cosas por distintas fuentes bastante fidedignas de cosas que suceden ahí. Por eso está todo oculto para el mundo, ¿no? Obviamente para nosotros, para la humanidad común. Pasan cosas muy importantes, son portales a esas otras dimensiones, a esa otra dimensión. O sea, no entendemos en nuestra conciencia todavía lo que significa pasar a otro estado de cosas, que no es este, que no es físico, que es etérico. No lo podemos atrapar con la conciencia, fíjate, porque lo queremos atrapar con que con nuestra mente, con nuestro pensamiento dual, que tiene una esencia dualista, como dice Krishnamurti, que es real absolutamente así. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Lo puedes atrapar con el pensamiento? No. ¿Por qué? Porque está más allá del pensamiento. Utiliza otra fórmula de aprendizaje, que es sendero directo con la fuente. Bueno, eso. Marce, nos quedan unos minutos, pero te quiero hacer una pequeña pregunta y Sí, después te vamos. dejo los minutos finales para que compartas el mensaje que sientas Sí, compartir a los oyentes que están pidiendo dale. la segunda parte Sí, de ok, este tema. ok, con gusto. La, la pregunta es, estamos viviendo tiempos de revelaciones profundas como Indudablemente, humanidad. totalmente. La ilusión, la maya no nos permite observar esas revelaciones Ujú. porque no la vamos a ver con nuestros ojos físicos. A ver si voy bien con el razonamiento después de haberte escuchado este tiempo. Perfecto. La única manera de sintonizar con el campo de esas revelaciones es ingresando a nuestra realidad interna y estableciendo ahí un diálogo. Exacto. Y para poder ingresar y establecer ese diálogo debemos transitar ese proceso de autoobservación. No hay otra forma. No No conozco, hay otra yo forma. al menos no conozco. O sea, lo que se puede acercar es la meditación, pero la meditación no es autoobservación, como se la conoce. Depende de qué tipo de meditación hagas, pero lo que haces es simplemente tratar de concentrarte. Con suerte pasa eso, porque generalmente se vive una dispersión total en la mente, de la cual no somos conscientes porque no nos autoobservamos. Si te autoobservas cuando te pones a meditar, te lo digo por experiencia personal, por yo intentar ponerme a meditar, hay un yo que medita, ya está, ya vas a tener un diálogo interno profundo, listo, ya está, no hay meditación. La meditación es cuando no hay diálogo interno, cuando hay vacío en la conciencia. A ver, nos quedan 15 minutos. Voy a intentar hacer esto ahora. Voy a alegar algo muy importante de un tema que vamos a tocar para el próximo programa, que es la dimensión de lo femenino, la dimensión de lo femenino y la dimensión de lo masculino. La dimensión de lo femenino es el vacío, observemos el cosmos. Hay una cavidad cósmica, hay un espacio cósmico, hay un vacío cósmico. Ese vacío, hay una analogía microcósmica en nuestra conciencia y nace en el famoso espacio entre un pensamiento y otro. Si no tenés atenta observación, jamás vas a descubrir eso y poder después ensanchar esa realidad e insertarte en ese vacío en tu conciencia. ¿Es el silencio? Por supuesto que sí. Ese silencio interior, ese vacío interior, produce esa realidad. Me gusta más decirle vacío porque es la dimensión de lo femenino. Por lo tanto, en el origen fue la dimensión de lo femenino. Primero se creó el vacío, después nacieron los soles, las estrellas.
la estrella, las estrellas, el reino estelar y todo lo que existe dentro de ese vacío cósmico es la dimensión de lo masculino, la luz, que no puede existir sin que exista ese vacío, esa oscuridad, ese silencio. Es la plataforma para que la luz pueda existir. Y ahí empezás a comprender y empezás a salir de esa eterna lucha entre el bien y el mal, de esa eterna lucha entre la luz y la oscuridad, que es liberarte de esa polaridad, que es comprender eso desde otro lugar. Me tocó vivir instancias de un vacío profundo y entender los misterios que guarda, la decodificación en el vacío que debe hacer la conciencia humana. No tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque el vacío, el espacio es energía y la luz es conciencia. Cuando la luz, la conciencia se funde con la energía, da lugar a la creación y nace la realidad. Dentro de una realidad 3D, física. ¿Pero existe eso solo, nada más? No, señor. ¿Querés que hablemos de multiverso? ¿Existe el multiverso? Sí. ¿Existen mundos paralelos al nuestro? O sea, un universo paralelo tal cual con otro Marcelo Martorell y otro Carlos y otra Radio Limón. ¿Existe? Sí. Con un átomo de diferencia. De ahí a 2, de ahí a 3, de ahí a 4 y seguís sumando. Y por efecto mariposa, desde un átomo, ¿ok? Que es efecto mariposa, el alateo de una mariposa en Tokio desata un tornado en Nueva York. Por una cadena, si querés, de acontecimientos y de sucesos que se van expandiendo cada vez más con un efecto dominó. Entonces, de esa manera se van produciendo cambios en la conciencia profundos, porque empezás a entender qué es el vacío y que la dimensión de lo femenino es vacío en sí mismo. Y es entender esa fusión profunda que tiene que haber en ambos factores. Y eso te devuelve al paraíso, te conecta con el paraíso, te lleva a esa realidad interior, a esa conciencia de unidad. ¿Mm? Que es el destino del amor, la unidad. Ya lo dijimos antes. Un gallo que canta. Bueno, eso, Marcelo, el origen entonces tiene que ver con la dimensión de lo femenino, indudablemente que sí. Para mí, indudablemente que sí. de acuerdo a mi investigación y en lo que me tocó vivir, para mí la dimensión de lo femenino, eso es María Magdalena. Entramos en otro tema. Eso es María Entramos en Magdalena. otro tema. Entramos en otro tema. Me gusta decirle entre nosotros así, y tu audiencia, que sé que me van a comprender, la crista, me gusta decirle. La crista. ¿Ok? Y entender lo que significa ese concepto. ¿Mm? Que es la expresión física de esa realidad andrógina que vivía el maestro. Y todo lo que deviene de ese proceso es inmenso y está totalmente bloqueado en la humanidad. Tuve la oportunidad de recibir profundísima información gracias a eso, a través de lo que me pasó, que todos los que leyeron mis libros, principalmente el segundo en este caso, sabieron que tuve la oportunidad de estar en contacto físico con un viajero del tiempo que venía del futuro. ¿Quieren Nos saber? quedan muchos temas, muchísimos temas que hoy fueron enunciados, más allá de que has profundizado gran parte de ellos, pero la crista, el Cristo, los viajes en el tiempo, las multidimensiones, Mm, lo que revela el tiempo. ¿Qué es el tiempo en realidad? bien. Lo- Tiempo y espacio van ¿Cómo juntos siempre. siempre van Acordate. juntos el tiempo y el Tiempo y espacio? espacio Claro. van junto tiempo. Espacio, Ujú. espacio Sí, es dimensión de lo femenino. Tiempo es dimensión de lo masculino. ¿Ok? Entonces tenés tiempo, es como una fórmula matemática. Porque tenés tiempo más espacio igual, porque el espacio es energía claro. y el tiempo es conciencia.
Entonces, fíjate las analogías, ¿no? Entonces es conciencia más energía igual a la creación. Tiempo más espacio, creación. Increíble, nos quedan unos minutitos porque sé que tenés otra actividad, Ujú. pero fíjate que los mayas decían somos el tiempo, los guaraníes dicen somos el tiempo. Claro, es nuestra Y, conciencia. la, y las enseñanzas que tratan de confundirnos nos dicen el tiempo no existe. Obvio, por supuesto. Claro, claro. Es Es la la elite. negación de lo que somos. Claro. Exacto. Es la Marcelo, elite. yo te agradezco Dice, profundamente y quiero ser muy respetuoso del tiempo que vos tenías. sí, Nosotros vamos a continuar ahora con Peregrinos. Vamos seguro, a por dar una favor. pequeña pausa musical porque tenemos que pasar mucho por adentro de nosotros y te agradezco mucho la posibilidad de un próximo encuentro. Por favor, contá conmigo y adelante. Y le mando saludos a toda tu audiencia y a vos, por supuesto, un gran abrazo, y a toda tu familia, que bueno, que sé que arman un gran Te, equipo para poder servir. Que te así sea. agradezco mucho y nos queda una pregunta dando vueltas, pero será para la próxima. ¿Quiénes te visitaron cuando estuviste en coma? ¿Quiénes te han visitado? ¿Y Y qué qué, me pasó? Sí, sí. y qué se ha revelado? Porque también nos acerca a revelar qué sucede después de esta realidad. Ujú, ¿Qué se te reveló ujú. porque lo viviste, porque Sí, antes lo sabías y ahí lo sí, viviste? Pero me parece que exactamente. eso va a dar para largo para el próximo Sí, encuentro. sí, con todo gusto vamos a compartir qué pasó. Solamente una cosita quiero Sí, decir, que es repetir y repetir y repetir, que es la gota que orada la tierra, que orada la piedra y orada la tierra. Si no te autoobservás, no hay espiritualidad. Si no te autoobservás, no hay conexión con el alma. Si no te autoobservás, no hay conexión con el espíritu. Y todo lo que hables y digas es una ilusión. Te pido perdón por lo que te digo, pero por favor. reflexiona. No, o sea, pero reflexiona, 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 por favor, reflexiona. Y trata de entender lo que te digo. La conexión con el espíritu es la consecuencia de haber trabajado con nuestras miserias. Si no, no es una realidad. Es todo palabrerío y toda una utopía total que nos generamos con un maya alucinante. Por lo tanto, la clave para mí más importante y el legado más grande que sé que puedo dar es que hay que autoobservarse. Si cierto porcentaje de la humanidad pudiera autoobservarse y conocerse, la resonancia mórfica, Carlitos, o la masa crítica, como de vos decías antes, ok, se produciría. Y si se produce eso, pasaríamos a otro estado de conciencia a la humanidad entera. Así que depende de vos, decidí qué querés hacer. ¿Querés observarte de verdad? ¿Entendés lo que es observar lo que pensás? ¿Podés meterte en profundidad y no dispersarse? ¿Cuánto te tarda observar? Un segundo. Al segundo, te aseguro que no tardás, que 30 segundos, si podés sostener tu autoobservación 30 segundos de lo que pensás, ya empezaste a trabajar internamente. 30 segundos, pero expandí eso hasta que se transforme en cotidiano, en 24 horas. Así que mi única recomendación es autoobservarte en lo que pensás para empezar. Después verás lo que sentís. No le des prioridad primero a lo que sentís, porque no tenés fórmulas para poder decodificar lo que sentís. No hay equivalentes en la conciencia que puedan traducir de verdad lo que sentís. Entonces no lo vas a poder expresar porque no tenés esos equivalentes. Los equivalentes los vas a construir de observarte a vos mismo y de comprender lo que pensás y después vendrá lo que sentís. Recordá ese desafío. Eso es todo. Así que Carlitos, gracias a vos. Te mando un abrazo gigante, saludos a toda tu audiencia y como hago siempre, me gusta ver la vida a través del corazón. Así que de ahora en adelante vamos a expresar siempre de esta manera la vida, mirando la realidad a través de nuestro filtro sagrado, que es nuestro propio corazón. Los quiero mucho, nos vemos la próxima. Gracias, Carlitos. Gracias, Marcelo Martorelli. Muchísimas gracias por esta oportunidad, esta posibilidad. Un amigo, un hermano, un iniciado. Marcelo Martorelli, continuamos en Radio Limón. Gracias infinitas. A Abrazo grande a vos. la familia.
Gracias, Igualmente, gracias, igualmente, mi querido Carlos. Gracias. gracias.